Okay. Hermanos, buenas tardes, noches a cada uno de ustedes. Pues damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar entre ustedes, con ustedes, hermanos, y ser el portador de la palabra del Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Omnipotente Padre, te bendecimos y te alabamos y agradecidos estamos contigo porque hoy nos da la oportunidad de adorar en unión como el pueblo salvo por la sangre de Jesucristo. Gracias por la bendición, Señor, también de ser un instrumento útil en tus manos. Y hoy, Señor, ser convocado, Padre, para dirigir a tu iglesia, Jesús el buen pastor. Gracias por la vida de los consiervos también, y con tu bendición también, Señor, ser dirigidos en cuanto a la exposición de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que la haga eficaz y abra vuestro entendimiento, y de esta manera, Señor, te demos la alabanza que solo tú mereces. Aquí estamos delante de ti, a tu favor y a tu amor nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos, y vamos a partir de este pensamiento, con este pensamiento, hermanos. Yo sé que todos sabemos que partimos de las enseñanzas de Cristo. Jesús enseñó, hermanos, que antes del hacer está el ser. Los discípulos tuvieron que aprender, hermanos, que antes de ser enviados a ser discípulos, ellos tenían que ser un discípulo. Antes de ser discípulos, aprendieron a ser un discípulo. Las dimensiones del ser discípulo, hermanos. Como tal, hemos de aprender, hermanos, todos. Creo que en el proceso de la vida hemos de entender que el discipulado como tal es un proceso. No es solamente un evento, es un proceso. Desde el entendimiento del Antiguo Testamento, hermanos, la Biblia nos presenta en el libro de Proverbios 4:18 que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hermanos. Ya en el Nuevo Testamento se nos dice que todo creyente en Jesucristo de igual manera está en un proceso. Este proceso se llama un proceso del perfeccionamiento. Usted lo ha leído en Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, hermanos, partió de llamar discípulos, de entrenar discípulos y de enviar discípulos. Hasta el día de hoy, hermanos, usted y un servidor seguimos siendo los discípulos de Cristo. Seguimos siendo los discípulos del Maestro, pues estamos basados en las enseñanzas de Él. Cuando Jesús mandó a predicar, hermanos, y a ser discípulos, claramente esa era la misión de los discípulos. Les dijo, hermanos, enséñenles todas las cosas que os he mandado. Entonces la base, hermanos, en la cual los discípulos están es las enseñanzas de Cristo. Ahora, nuestro Señor Jesús como tal tuvo sus discípulos. Dentro de los que ya eran discípulos, hermanos, sabemos que Jesús estableció a 12, a quienes llamó apóstoles. En la lectura que hicimos, hermanos, expresamente es Marcos 3, del verso 16 al verso 19, usted puede ver allí, hermanos, los 12 apóstoles o los 12 nombres de los apóstoles, hermano, desde Simón hasta Judas. De igual forma, en este pasaje, hermanos, se expresa la finalidad principal de haberlos establecido. Pues el versículo número 14 dice, y estableció a 12. Y da la palabra para, nos da las tres razones por las cuales fueron establecidos. Primero, dice la Escritura que fueron establecidos para que estuviesen con Él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y tercero, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, hermanos. Quiero enfatizar como tal, ¿verdad? Para que estuviesen con Él. Como discípulos, hermanos, tenían que ser entrenados, capacitados, preparados. ¿Y qué más, hermanos? Crecer con el Maestro. Esa era una práctica que existían maestros y también existían los discípulos, hermanos. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Existen los maestros, existen los alumnos. Está esa reciprocidad entre enseñanza y el aprendizaje. Estuviesen con Él, hermanos. La finalidad no era otra cosa que fueran formados y forjados, y sobre todas las cosas en la enseñanza de Jesús, pero con el carácter de Jesús como tal, hermanos. Por lo tanto, pues este pasaje bíblico nos da pauta para hacer algunas precisiones en cuanto a esto de ser discípulos y hasta dónde se dimensiona. Por lo tanto, hermanos, el ser discípulo o entrar en ese proceso de discipulado abarca tanto lo informativo
como lo formativo. Lo informativo porque tenemos que orientar, adquirir conocimientos, pero lo formativo, ese conocimiento se tiene que encarnar, se tiene que practicar y se tiene que vivenciar. No solo podemos quedarnos en la teoría, también se requiere la práctica. No solo necesitamos saber las cosas, también necesitamos vivir aquello que se nos enseñó, hermanos. Por lo que el ser discípulo de Cristo no se limita solo al saber de Cristo. Si usted ya sabe de Cristo y usted está avanzado, pero en el carácter informativo. Antes, hermanos, el ser discípulo no se limita al saber solo de Cristo, sino también se dimensiona hasta ser como Cristo como tal. Ahí viene lo formativo. Un discípulo, hermanos, entonces, que de viva experiencia aprende desde su posición. Y la posición de un discípulo es la de ser un seguidor. Desde su posición de seguidor aprende a confiar, aprende a creer y sobre todo aprende a obedecer. Y desde esa posición también, hermanos, y en esa relación que se entabla entre el discípulo y el maestro, se aprende no solo de sus palabras, también se aprende de su ejemplo. Creo que de una de otra manera, hermanos, los que somos predicadores y maestros tenemos ese desafío y ese reto. Porque sí queremos enseñar con las palabras, pero también tenemos que enseñar con el ejemplo. Alguien dice, hermanos, que sí, muchas veces tenemos que predicar, pero también tenemos que practicar. No puede quedar solo en el carácter informativo, debe existir lo formativo. Esa relación discípulo-maestro, discípulo, hermanos, entonces se le puede dar tres descripciones. Y una es instructiva, es íntima y es imitativa. Instructiva, hermanos, porque delinea los quehaceres del discípulo. Íntima, hermanos, porque tiene que ver con el corazón del maestro y tiene que ver con el corazón del discípulo. Tiene que ver también, es imitativa, hermanos, porque lo que ven al maestro hacer, eso los discípulos lo tienen que reproducir en ellos y en otros. Ahora, quiero señalar, hermanos, una reflexión, un análisis que se ha hecho en cuanto a esto de ser discípulos, hasta dónde realmente los discípulos están dimensionando en esencia lo que es ser discípulo. Muy bien, hemos de valorar, hermanos, que si nos estamos dando por satisfechos por el solo hecho de estar asistiendo quizás a la iglesia, de estar activos en alguna organización o en algún ministerio. Y por ello, hermanos, creer que ya nosotros ya con eso somos discípulos. Pero finalmente, hermanos, lo que hemos de considerar es que si en esas participaciones realmente nos mueve la gloria de Cristo o solamente nos mueve algún interés personal. Pues suele darse, hermanos, que muchos participan en las actividades de la iglesia, o participan en aquello que es de interés para ellos en las actividades de la iglesia, pero muchas veces ya no participan en otras responsabilidades, o bien cuando se les requiere participar o integrarse en un quehacer de la iglesia, simplemente no muestran ninguna disposición de participar, hermanos. Puede que se dé este fenómeno también de lo que algunos lo han catalogado como una fe nominal. Es decir, la fe que se aprende de memoria. La fe, hermanos, que simplemente sigue un formato. Algunos la han catalogado como la fe cultural. Esa fe imitada. En algún momento, hermanos, cuando el Señor valoró la adoración del pueblo de Israel, dijo lo siguiente. Usted quizás recuerda Isaías 29:13. Y señalando al pueblo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Todo lo que hacen, dice la Escritura, hermano, simplemente son mandamientos de hombre que les han sido enseñados. Siguen el esquema, se amoldan al formato y de manera a veces hasta mecánica hacen lo que hacen, hermanos. Ahora, sin entrar en detalles, cuando usted vea el pasaje y lo analice, claramente el texto dice este pueblo.
Los biblistas dicen, hermanos, que la expresión que Dios debió haber dicho en relación a Israel debió haber sido: mi pueblo. Pero hermanos, se han desviado tanto de los mandamientos de Dios que simplemente el Señor le dice este pueblo y ya no mi pueblo. El cuidado que hemos de tener entonces es el hecho, hermanos, de conformarnos, porque muchas personas y que ya participan dentro de una iglesia, hermanos, suelen conformarse solo, hermanos, al formato, y a veces se consideran que ya son parte de la iglesia por el solo hecho de haber nacido en un contexto cristiano. Muchas veces tener ese privilegio permite que las personas aprendan muchas cosas de lo que en sí es el cristianismo, el cual permite, hermanos, ¿sí?, tener entendimiento de lo que hay que hacer, pero no siempre de lo que se debe ser. Se aprende el hacer, pero no el ser. Y finalmente, hermanos, en este comentario que se hace, esto se le ha considerado como una fe superficial. Esta fe superficial es aquella que no tiene raíz, porque no ha surgido, mayormente ha surgido de una tradición religiosa, de un conocimiento, pero no ha surgido de un verdadero encuentro con Cristo. Como consecuencia, entonces, no habrá convicciones, no habrá compromiso, ni con Cristo, ni con su iglesia. Aun cuando en el esfuerzo cristiano se enarbola esa expresión, ¿verdad?, por Cristo y por su iglesia. Y aquí vale la pena, hermanos, detenernos a pensar y a reflexionar en lo personal. ¿Verdaderamente he rendido mi corazón a Cristo? ¿Qué tanto de Cristo ya hay en mí? ¿Qué tanto de Cristo ven en mí? ¿Estoy siguiendo las pisadas del Maestro? ¿Estoy imitando el vivir, el pensar, el hablar y el actuar del Maestro? Y en concreto, ¿realmente ya estoy en Cristo? Recuerden, hermanos, que solo el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron ya, y aquí todas son hechas nuevas. Fuera de eso, hermanos, no hay cambio, no hay conversión, no hay transformación. La vida sigue igual, solo siguiendo un formato. Es menester entonces, hermanos, que reflexionemos hasta dónde nosotros realmente sabemos de Cristo o ya somos como Cristo. Al grado, hermanos, que debe ser un anhelo, debe ser una necesidad. Pues aún el mismo Juan el Bautista lo expresó así en el Evangelio de Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En palabras del apóstol Pablo, lo expresó como una necesidad que cada vez, hermanos, habría de intensificar en su persona, bajo la expresión: más de Cristo y menos de mí. Usted lo recuerda en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. Es en ese sentido, pues, que el ser discípulo, y hasta donde se dimensiona, hermanos, no radica solamente en el hecho de saber de Cristo, sino antes bien se dimensiona hasta el hecho de ser como Cristo. Síganme, por favor, hermanos, en esta lectura de Primera de Juan, capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo 2, hermanos, los versos 3 al 6. Primera carta de Juan 2, 3 al 6. Dice la palabra, hermanos: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, observe y considere, hermano, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este
verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y aquí viene una de las categorizaciones importantes del Evangelio, hermanos. Porque el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo, hermanos. No se concreta simplemente a seguir reglas, a ajustarse a un formato. Tiene que ver, hermanos, con una persona, con la identificación con Cristo. No solo como el Señor, sino también como el Salvador, hermanos. De esa manera, pues, el discipulado, hermanos, podemos hacer tres maneras de saber si soy un discípulo, si estoy en ese proceso llamado discipulado. ¿Por qué? Porque el ser discípulo tiene sus manifestaciones, tiene su fuente y tiene su referente. Sus manifestaciones. Usted recordará Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Usted valore y evalúe allí. ¿Me estoy negando a mí mismo? ¿Estoy tomando mi cruz cada día y le estoy siguiendo? Esas son las manifestaciones de ser discípulo. Pero también tiene su fuente. ¿Recuerda Mateo 11:29? Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? De mí. ¿Qué habremos de aprender de Él? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La lucha está allí. Pero cuando realmente, hermanos, tomamos de la fuente, miramos al, ¿cómo se le llama, hermanos? Al que es el original. Miramos verdaderamente a Cristo. Porque a veces nos conformamos quizás a una denominación, a una tradición, a un pensamiento o a un pensador. Pero realmente no tenemos como fuente a Cristo mismo. Recuerda, hermanos, que una de las palabras clave y célebre en el Nuevo Testamento, mayormente en las cartas paulinas, simplemente es la palabra en. Eso lo cambia todo. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Si usted está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Si no está en Cristo, está muerto. Está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por eso Pablo dijo: sí, yo soy débil, no lo sé todo. A veces me cuesta mucho, pero dice: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Observe las manifestaciones, conozca la fuente y tenga el referente. Hebreos 12:2, claramente la Biblia nos dice, hermanos, en quién hemos de poner los ojos. Y la Biblia dice allí: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en quién. Y pregúntese: ¿en quién lo ponemos nosotros? ¿En quién lo tiene usted? ¿Verdaderamente es en Cristo? Aún Esteban, hermanos, cuando fue apedreado por hablar la verdad y defender la verdad, dice que claramente el Señor les permitió ver a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cuando estamos en Cristo, hermanos, sabemos que para esto se constituye el todo de la vida. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Ahora vamos a la prueba clave y final. Si el discipulado es un proceso y yo estoy en ese proceso, ya debe haber un resultado. Debe haber la manifestación, debe de estar aflorando lo que es la fuente y tiene que haber un referente. Partamos, hermanos, dijimos que Marcos 3, del 13 al 19, nos dice que Jesús escogió a 12, los envió, los capacitó, los equipó y les dio autoridad. Los llamó por nombre y les dijo que eran los
apóstoles, hermanos. Cuando los apóstoles hacían el ministerio, llevaban el evangelio, hermanos, la gente empezó a notar algo en ellos, aun cuando Jesús ya no caminaba con ellos. Y eso quiero que señalemos esto, hermanos, a la luz de Hechos 4, verso 13. Aquí aparecen dos de los discípulos. Uno es Pedro y el otro es Juan. Y la Biblia dice allí claramente, hermanos: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que estos hombres eran ¿qué? Hombres sin letras y del vulgo, uno, se maravillaban, y dos, le reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían que habían estado con Jesús. Recuerden que Jesús dio una máxima y dijo, hermanos, que el árbol por sus frutos se conoce. Recuerdo haber leído algo acerca de las personas. Dice, ¿cómo saber que una persona que usted pasa por usted, si tiene olor a pan? Pues seguramente trabaja en una panadería. Si usted pasa y huele a perfume, pero perfume ya que está casi impregnado de perfume, seguramente trabaja en una perfumería. Y así es el que trabaja en una florería. Y aun cuando no sea nada de olor a tan grato, hermanos, usted, el olor mismo evidencia la fuente. Así que en los discípulos, hermanos, le reconocieron algo, que estos personajes eran discípulos de Jesús, que no solo habían comido y bebido con Jesús, sino que ahora encarnaban. En un sentido, hermanos, ellos ejemplificaban el carácter o vivenciaban el carácter de Cristo en sus personas. Y la pregunta aquí, hermano, entonces es, ¿ya reconocerán eso en nosotros? Como iglesia, ¿reconocerán los que no lleguen a la iglesia? Ah, ese viene del culto, o ese es del templo. ¿Reconocerán que estamos con Jesús o que hemos estado con Jesús? Hoy, ¿cómo este proceso, hermanos, se sigue dando? Dios sigue forjando carácter. Dios sigue forjando discípulos, formando discípulos. Los apóstoles, hermanos, establecieron el fundamento. Y sobre ese fundamento la iglesia se ha construido, y en base a ese fundamento la iglesia se está edificando. Hoy sabemos, hermanos, que nuestro Dios sigue obrando en los discípulos. Y es a través de su palabra que Dios sigue perfeccionando, equiparando a la iglesia para toda buena obra. Usted lo puede leer en 2 Timoteo 3, 16. La palabra de Dios es útil. Y ahí señala para qué es útil. Pero también dice la finalidad en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es a través de la palabra y a través de la exposición de esta que la iglesia está siendo conformada a la imagen de Cristo. A la vez el Señor, hermanos, así como quiso que discípulos llevasen y predicasen su palabra, Dios ha querido dejar a maestros de la palabra. Con este fin, maestros de la palabra, regularmente la palabra que se usa, vienen allí los términos, pastor, maestro. La finalidad nos la dice Efesios 4, verso 11, cuando la Escritura dice que Él mismo constituyó. Y nos dice a quiénes constituyó. Y claramente el verso 12 nos dice para qué los constituyó. Claramente la Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Es con esta finalidad de estar siendo conformados a esta medida, a la medida del varón perfecto, Cristo Jesús, como lo presenta el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
la plenitud de Cristo. La meta ha sido trazada, la meta está establecida. Dios usa sus instrumentos y sus medios. Los pastores y maestros son los indicados, hermanos, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La finalidad, pues la meta es esta, hermanos. Colosenses 1:28 lo presenta de esta manera: a quien anunciamos, es decir, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, hermanos. Por eso todos han de escuchar la palabra de Dios. Por eso los cultos deben seguir siendo congregacionales, donde esté el adulto como esté el niño, donde esté el joven maduro como esté el adolescente. Todos deben de escuchar la palabra y ser forjados y formados en la palabra. De aquí la importancia, hermanos, de lo que hoy estamos haciendo, dándole gracias a Dios. Y estamos dándole gracias a Dios por los siervos que Él ha querido emplear y utilizar, y a los cuales se les recuerda en las cartas pastorales: cumple tu ministerio. Y cumplir su ministerio no es otra cosa, hermano, que predicar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, exhortar, aconsejar, evangelizar. Esa es la labor del hombre de Dios, hermanos. Así que agradecemos a Dios por su palabra y por los siervos que a través de ellos cumplen su ministerio, y a quienes Dios en su gracia y en su bondad les ha querido asignar tan noble labor. Como iglesia, entonces, hemos de recordar que la iglesia ora al Señor, y claramente a la luz de Mateo 9, 37 y 38, la Biblia dice, hermanos, que la iglesia ora al Señor de la mies. ¿Y qué ora? Que envíe obreros a su mies, y da la justificación, pues a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Aquí hay siervos de Dios, hermanos, y como usted sabrá, he aquí los siervos de Dios, a quienes Dios ha querido enviarles y a quienes Dios ha querido, hermanos, bendecir con su palabra, con su espíritu, con la experiencia, con el conocimiento, con salud, con entendimiento y sabiduría. Así que si aquí están los siervos de Dios, hermanos, hemos de agradecer a Dios primeramente el haber escuchado su petición, la petición de la iglesia de enviar siervos, de enviar obreros a su mies. A través de ellos Dios seguirá perfeccionando o continuará perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. ¿Con qué fin o con qué meta? En pro de la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Así que el discipulado no simplemente es inicial, el discipulado es permanente, es continuo, es progresivo. Usted sabrá qué tanto ha avanzado en su cristianismo, qué tanto de Cristo ya hay en usted, porque recuerden, la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿que va en qué? En aumento, hermano. Que la obra de Cristo, la palabra de Cristo, el carácter de Cristo y la persona de Cristo, hermano, cada vez más sea notorio, no solo en lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace, finalmente en lo que vive, hermanos. Porque antes del hacer discípulos está el ser discípulo. La iglesia tiene esa encomienda, pero también tenemos que seguir formándonos y forjándonos como verdaderos discípulos de Cristo. Y a través de los hombres de Dios, Dios seguirá perfeccionándonos como santos para la obra del ministerio y para que esta iglesia no deje de ser edificada como el cuerpo de Cristo que es. Amén. Gloria a Dios.